Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidas, bienvenidos a Thyssen, el podcast oficial del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. En este capítulo entraremos dentro del fascinante universo de las ciencias ocultas y la huella que han dejado en el arte a lo largo de los siglos, en una exposición que lleva por título Lo oculto en las colecciones Thyssen-Bornemisza y comisariada por el director artístico del museo, Guillermo Solana. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal, Edo? Bienvenido tú también otra vez. Hombre, siempre es un auténtico placer. Tú ya eres repetidor, ya sabes a qué vienes aquí a jugar. Así que, oye, encantados de tenerte aquí porque, como decimos, una exposición que no nos dejará indiferentes, que además explora casi 60 obras de arte de sus colecciones, revelando pues rastros de lo esotérico que han pasado desapercibidos hasta ahora. Y también nos acompaña Ángela Villaverde, de Publicaciones del Museo. ¿Cómo estás, Ángela? Bienvenida. Hola, gracias. Buenos días. Ahí te estrenas, así que oye, encantados de tenerte aquí con nosotros en esta charla que, como podréis ver, pues iremos comentando de todos estos enigmas que siempre guarda el arte, que todos de alguna forma u otra estamos acostumbrados a ver, a plantearnos, a cuestionarnos, ¿no? Pero en primer lugar, también yo creo que conviene dejar claro, Guillermo, que podremos decir que esta exposición es una exposición que nace para quizá desmentir ciertos mitos en torno a lo oculto, ¿es así? Bueno, nace para... Sí, tenemos demasiados prejuicios sobre lo oculto. Yo no es que sea como un esotérico practicante, pero sí he descubierto que lo oculto, y particularmente lo oculto en el arte, tiene aspectos mucho más interesantes de lo que yo en principio pensaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendemos a pensar automáticamente que el ocultismo moderno, por ejemplo, está enemistado con la ciencia, no tiene nada que ver con la ciencia, está de espaldas a la ciencia. Y no es verdad. El ocultismo moderno ha tenido muchas relaciones, se ha inspirado en la ciencia moderna. Otra cosa es que haya entendido bien los descubrimientos de la ciencia. O, por ejemplo, una cosa que me ha llamado mucho la atención cuando me he puesto a leer un poco sobre la tradición, eso que se llama ahora la ocultura, que es la cultura de lo oculto. Me ha llamado la atención que tendemos a tener el prejuicio, a identificar lo oculto con ideologías de ultraderecha y particularmente racistas. Y esto sucede sobre todo a partir del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial, porque efectivamente entre los nazis y sus precursores había interés por ciertas doctrinas secretas, ocultistas, fuertemente racistas. Pero he descubierto que el ocultismo moderno, cuando nace en el siglo XIX, el espiritismo en Norteamérica, por ejemplo, o la teosofía, lejos de estar asociado a la ultraderecha, estaba asociado a la lucha por causas muy progresistas. Por ejemplo, al abolicionismo de la esclavitud en América y en particular a la lucha de las mujeres por el voto y a la lucha en general de las mujeres por la emancipación. Entre los líderes de tanto del espiritismo como de la teosofía hubo muchas mujeres y entonces, bueno, eran gentes progresistas que ciertamente a veces tenían algo de lío mental con estas doctrinas ocultas, pero que no eran anti-ilustración, sino que era un modo peculiar de proseguir con la ilustración. En el arte, el ocultismo tiene facetas siempre muy, muy, muy interesantes, muy productivas, desde la presencia de la astrología, por ejemplo, en las alegorías del Renacimiento, en la pintura del Renacimiento, que es algo sobre lo que Avi Warburg, por ejemplo, escribió a comienzos del siglo XX, hasta toda la pintura abstracta del siglo XX, que está fuertemente inspirada en doctrinas ocultistas modernas, en particular en la teosofía y en la antroposofía. Claro, de hecho, Guillermo, con esto que comentas, ¿no? Con el hecho de estar vinculada en ciertas ideologías vinculadas al mundo político, también de alguna forma se desprende que siempre ha estado presente un poco la idea que el ocultismo es quizá un pensamiento de espaldas a la ciencia.
Quizá, que aquí también hay una anécdota divertida que quiero que compartas con nosotros, Niels Bohr pensara algo parecido. Ha habido científicos que hay un caso muy famoso, el de Wolfgang Pauli, que era un científico pues, asociado a la investigación de la mecánica cuántica y que escribió con Jung un famoso libro sobre la sincronicidad, que es esa teoría según la cual hay coincidencias significativas que suceden en el universo, en nuestra vida, y que no responden a la lógica causal de causa-efecto, ¿no? Pero la anécdota a la que te refieres, y que también implica a un premio Nobel y a un gran investigador científico, a un gran físico del siglo XX, tiene que ver con Niels Bohr. Y el gran Niels Bohr tenía una casa de campo y a la puerta colgada una herradura. Y al parecer siempre se cuenta que un visitante de la casa se quedó sorprendido y le preguntó, pero señor Bohr, ¿es posible que usted, un científico tan importante, tan ilustrado, crea en estas cosas? ¿Crea que una herradura nos trae suerte? Y Niels Bohr dicen que le respondió, desde luego yo no creo en nada de esto, por supuesto que no creo en nada de esto, pero es que me han explicado que incluso a los que no creen les trae suerte. ¿Por qué me gusta tanto esa anécdota? Que es un poco como lo de yo no creo en las megas, pero a ver las haylas, Exacto. ¿no? Me interesa la anécdota porque nos revela que lo oculto tiene que ver con la magia, fundamentalmente, es muy distinto de la religión. La religión necesita de la fe. Para que sucedan los milagros tenemos que creer. Y si no creemos, no suceden los milagros. Pero la magia no necesita de la fe. La magia funciona como una tecnología. Es decir, si haces esto y esto, pasa esto otro. Entonces hay una lógica de la magia que está muy próxima a la de la ciencia y la tecnología. Es una lógica puramente condicional y que no requiere de un estado subjetivo especial del individuo. Claro. Muy representativa la anécdota que creíamos necesaria contar de Niels Bohr, que de alguna forma representa ese de primeras al menos contrasentido, pero como evidentemente no hay nada demostrado, pues oye, tampoco vamos a negarlo, ¿no? Como es el caso de estas ciencias ocultas, ¿no? Ángela, vamos ahora ya, por favor, y os pedimos a los dos que nos llevéis de la mano dentro de esta exposición, de saber cómo estará distribuida. Ángela, cuéntanos, ¿qué obras podríamos destacar y qué obras puedes ir destacando también para irlo comentando con Guillermo, por favor? Pues la exposición está dividida, se han entresacado 7 secciones o aspectos que pueden estar englobados dentro de este esoterismo y se han agrupado obras que pueden englobarse bajo estos temas. Algunos por cosas que transmiten o están representadas en las propias obras, algunos aspectos tienen más que ver con la forma de crearlas de los artistas o con la propia idea que tenían los artistas de la creación. Quiero decir, hay pues algunos artistas que estaban muy metidos en algunas de estas corrientes, otros simplemente hay detalles que se pueden apreciar en las obras o incluso, en la revisión un poco de la colección es buscar esas cosas un poco que han pasado inadvertidas o que están escondidas o que cuestan identificar. La idea por la que ha llevado Guillermo por las colecciones del museo es un poco pues buscar esas pistas, indicios o cosas que nos pueden abrir puertas a otro tipo de lecturas o interpretaciones de las colecciones del museo. Y así la exposición está dividida pues, en 7 secciones, ya digo, alquimia, astrología, demonología, espiritismo, teosofía, chamanismo y luego sueños, oráculos, premoniciones y un poco todo ese mundo onírico que principalmente acompaña al surrealismo. Hay una selección, son 60 obras del museo que están presentes en la exposición, todas ellas acompañadas de una interpretación, comentario o apoyo para poder vislumbrar estas pistas,
estas grietas ocultas, Claro. para también dar un poco pie al espectador a que entre un poco o se adentre o investigue o se vaya moviendo por ahí. Mira, precisamente, Ángela, ese es otro detalle interesante, ¿no? Y es, bueno, de alguna forma el museo siempre invita a que el visitante pues participe de la exposición y que evidentemente se adentre dentro del universo que crea en cada una de sus exposiciones, ¿no? Pero en este caso yo creo que tiene este punto extra de que en cada una de estas secciones, de esta selección de estas 60 obras que comentaba Ángela, de la que también me gustaría que por sección pudiéramos destacar o comentar alguna de ellas. ¿Qué te parece? Fenomenal. Hay casos muy obvios o casos muy, no sé, más fáciles o más que siempre han estado ahí. Por ejemplo, en el caso de la sección de astrología hay cosas muy obvias como un retrato de un pintor alemán, Amberger, que tiene un horóscopo y una carta astral al fondo. Hay interpretaciones un poco más artistas que están muy pegados a la astrología, como Miró y sus cuerpos celestes. Y luego hay cosas un poco más curiosas, como es el caso Bramantino, ¿no, Guillermo? Bramantino, tenemos un Cristo resucitado al que siempre a los expertos les ha planteado problemas, porque en la iconografía de Cristo resucitado siempre aparece la salida del sol. Y este Cristo resucitado de Bramantino, en cambio, está con la luna llena, con una luna además que tiene una cara. Y bueno, la idea mía es que la luna en los padres de la Iglesia, por ejemplo en San Agustín, es un símbolo de la resurrección también. Entonces Bramantino debió de pensar que podía permitirse hacer una interpretación heterodoxa. Y todo el cuadro está como presentado bajo la influencia de la luna, porque Cristo está presentado con una... La piel es casi translúcida, tiene una palidez fantasmal. Es un cuadro que da un poco de miedo. Y tiene que ver con ese misterio que irradia la luna, porque la luna, como mengua y desaparece y vuelve a aparecer, San Agustín y otros padres de la Iglesia consideraban que era el símbolo ideal de la resurrección. Sí, no, de hecho, tuvimos ocasión incluso de comentarla en un capítulo especial donde el Thyssen aparece en ciertas novelas que forma parte de la trama argumental a nivel de escenario, como es lógico, de unas novelas que comentamos con sus autores, autoras, aquí en un capítulo especial que os invitamos desde ya que lo escuchéis, primero acabar este, pero que en el que se habla precisamente de este Cristo, ¿no? Que al final se hacía como un poco el comentario por parte del autor que era como un Cristo zombificado, ¿no? Que recuerda un poco a ese género de muerto viviente, para entendernos, y que quizás se acerca más a esa idea o esa imagen idealizada de un Cristo con un sol y tal, sino que aquí aparece con esta luna, Sí. y que le da un aspecto más lúgubre. Hay un estudioso que dice que no es en realidad un Cristo resucitado, que es Cristo muerto en el momento, es el Cristo durante el tiempo en que baja a los infiernos. Sabéis que hay esta tradición en algún evangelio apócrifo y en la propia tradición de la doctrina de la Iglesia de que el alma de Cristo, el Espíritu de Cristo, durante su muerte, antes de la resurrección, desciende al infierno para liberar a las almas inocentes nacidas antes de la redención. Entonces, ese aspecto cadavérico y tan inquietante que tiene el Cristo correspondería efectivamente a que es un Cristo en el descenso al Hades, al mundo de los muertos, ¿no? Más obras, Ángela. Luego, bueno, hay una sección, la que abre la exposición es centrada en la alquimia, la búsqueda del oro, abre con el cuadro de oro de la exposición, que es el Fontana Venecia era toda de oro, y luego hay una interpretación quizá pueda ser un poco sorprendente, que es las rocas y los paisajes rocosos de fondo de los pintores de la Escuela de Ferrara y otros pintores italianos muy relacionados con esa alquimia, con esa búsqueda de minerales o materiales para poder convertir en oro. Y eso quizá pueda ser Sí. un poco sorprendente, ¿no? Bueno, yo en la conexión entre obras de arte y lo oculto que he ido haciendo, me he planteado como condición siempre que hubiera alguna fuente documental, cuando no fuera obvio, que hubiera alguna fuente documental, algún libro, algún artículo, donde se sostuviera esa idea, ¿no? Y en este caso me fascinó encontrar un libro reciente sobre la alquimia, donde se expone y se justifica muy detalladamente que esos paisajes con rocas caprichosas al fondo, por ejemplo, de la Escuela de Ferrara,
tenían que ver con las explotaciones mineras de la época, que eran más frecuentes de lo que podemos pensar, y la minería a su vez estaba muy relacionada con la alquimia. Entonces, detrás de algunas de estas ideas que pueden parecer traídas por los pelos, hay siempre alguna fuente. Digamos que yo lo que me planteé fue como un pequeño desafío. En una colección aparentemente normal, no particularmente esotérica, como es la colección Thyssen, ¿podemos encontrar suficiente número de obras que ofrezcan este tipo de pistas relacionadas con lo oculto? Y entonces, bueno, pues empecé a buscar y al final sí ha habido masa crítica. Hay 60 obras, como ha dicho Ángela, y unas convencerán más a nuestros lectores, espectadores, otras convencerán menos, pero la idea es que cualquier hipótesis, incluso por atrevida o incluso delirante que parezca, que se haya formulado, pues tiene derecho a ser oída. Porque los museos muchas veces nos limitamos a unas explicaciones de las obras muy estandarizadas que se repiten una y otra vez, convirtiendo la hipótesis de un determinado historiador del arte ya como en un dogma, y el espectador siempre oye las mismas versiones. Y una cosa que me preocupaba era mostrar al espectador que hay muchas lecturas de las obras de arte, que a veces las lecturas más delirantes terminan teniendo más verosimilitud que las lecturas más razonables. Y sobre todo, como también decía Ángela, dejar que el espectador haga su propia investigación, que es algo que hoy está muy de moda. Bueno, haz tu investigación. A partir de aquí no damos mucha bibliografía, damos alguna referencia, pero el espectador que se ponga en Internet y empiece a buscar datos que le hemos dado o tal, va a encontrar un montón de material con el que va a poder extraer sus propias conclusiones. Claro, apertura de miras, apertura de mente y esa participación activa del visitante, ¿no? Y hacer otras lecturas más imaginativas de la colección. Claro, exacto, salirnos un poco del guión, ¿no? Y del libro de estilo que tenemos un poco, estamos todos un poquito acostumbrados. El camino trillado, ¿no? Claro. De ahí el reto que comentas, ¿no? De una exposición como esta, pues que invita a salirse del margen, cosa que pues siempre nos puede costar un poco, depende en función también y invitar al espectador, empujarle a fijarse en detalles en los que habitualmente no nos fijamos. Cuando miramos una pintura, hacemos un recorrido muy rápido, muy por encima, mapeamos la pintura, pero no nos paramos muchas veces con los detalles. Y una cosa que yo creo que esta exposición va a obligar a hacer al espectador es de pronto a pararse a considerar algo que ni siquiera había visto o a lo que no había atribuido ningún significado, ninguna importancia. Como puede ser el caso, por ejemplo, de Rivera, ¿no? El ojo de Rivera. El ojo de Rivera. Una vigilante del museo, un día que yo estaba paseando por el museo, los vigilantes de sala del museo, que están todo el tiempo con las obras de arte, te enseñan muchísimas cosas porque se fijan en muchas cosas y oyen muchas cosas, muchos comentarios de los espectadores. Y me hizo observar que en un gran cuadro de Rivera que tenemos en el museo, que es La Piedad, hay un ojo escondido, un ojo pintado en los pliegues del sudario de Jesús, de Jesucristo. Y bueno, el ojo es tremendamente convincente y le hemos dado vueltas a quién pertenece ese ojo. ¿Es el ojo del artista? ¿Es el ojo de Dios? ¿O es el ojo del diablo que está ahí acechando cuando Cristo ha muerto, ¿no? Pero la presencia de un ojo pintado, que además no está añadido porque en las fotografías ultravioleta o en los rayos X no aparece que haya habido un repintado, pues por alguna razón el pintor lo puso ahí y debemos prestarle atención, ¿no? Debemos mirarlo y preguntarnos qué significa. Bueno, es fascinante, sin duda, ¿eh? Detalles como estos, ¿no? Que años y tras años de poder observar una pintura que aún se descubran cosas nuevas, sin duda hacen de ese ambiente. Siempre encontramos cosas nuevas. Basta con mirar las suficientes veces, el tiempo suficiente, ¿no?
No, desde luego, desde luego. Seguimos destacando más obras, Ángela. Bueno, luego hay un apartado muy importante y quizá muy que creo que el público puede esperarse es un poco la sección de, o sea, de espiritismo y espíritus y todo lo que rodea tanto obras como artistas. En esta sección hay varios pintores, muy claro, toda la tradición norteamericana del siglo XIX. Y hay pintores que están presentes, pues porque se adivinan o incluso hay presencias en sus obras, hay espíritus, otros, pero porque ellos directamente practicaban espiritismo, que es el caso de Metcalfe, por ejemplo, que tiene una sesión de espiritismo con Corrello, con esa época, entonces hay un poco pues de todo, tanto obras como artistas muy ligados al espiritismo. Es el capítulo que me ha costado más construir porque yo encontraba muchas pinturas del final del siglo XIX con una atmósfera como misteriosa, de sesión espiritista, pero no era fácil demostrar una conexión real. Está el caso de Metcalfe. Hay otros autores en nuestra colección como George Inness, que se interesó mucho por el espiritismo, pero al final lo descarté porque el cuadro que tenemos en la colección es anterior a la época en que él se dedicó a esto del espiritismo, o no es particularmente misterioso. Pero hay un par de casos que sí son completamente centrales en esa sección. Uno es Munch. Edvard Munch, el gran artista noruego, tuvo desde niño en su familia, había interés por el espiritismo. Sabéis que en su familia murieron varias personas, había este ambiente opresivo, misterioso, un poco siniestro, ¿no? Y él, cuando ya se emancipó de su familia y era un pintor en Cristianía en Oslo, siguió interesándose, siguió teniendo contacto con espiritistas y hace fotos en las que simula esto que pasa en las fotos espiritistas, las dobles exposiciones, que aparecen de pronto cuerpos que son como transparentes, ¿no? Presencias Que extrañas, levitan, ¿no? Claro. gigantes. Entonces eso lo hemos relacionado con una pintura de él que está en la colección, donde hay una figura que ha desaparecido, hay una figura que él ha repintado, pero en la radiografía aparece la figura y la radiografía se parece a una foto de espíritus, ¿no? Luego también en esa sección hay un cuadro de Yves Tanguy que tiene bastante gracia. Yves Tanguy era un pintor surrealista que en su primera exposición en 1927 no le había dado título a los cuadros y se reunió con André Breton, el pope del surrealismo, y como método para dar el título a los cuadros, decidieron acudir a un manual de parapsicología de la época, con testimonios, con declaraciones de casos extraños, de apariciones, etc. Y entonces finalmente le pusieron un título tomado literalmente de uno de esos casos que, bueno, sería complicado contarlo, ya lo verán los visitantes a la exposición en qué consiste, pero a los surrealistas les interesaba muchísimo el mundo por ejemplo, del espiritismo. De hecho, aunque ellos dijeran que eran ajenos a lo sobrenatural, que no creían lo sobrenatural, esto es otro ejemplo de que la fascinación por lo oculto no nos exige creer nada concreto. Los surrealistas decían que no creían en nada de esto de lo sobrenatural ni nada, pero practicaban sistemáticamente técnicas que son técnicas de los medium. Por ejemplo, el trance hipnótico, los sueños en trance, para ver si las personas que entraban en trance predecían el futuro. Bueno, eso es una práctica totalmente ocultista. O, por ejemplo, practicaban como un medio de creación, un método de creación sistemático, la escritura automática, que es el medio por el que muchas veces los medium comunicaban los mensajes de los espíritus. Se ponían delante de un papel y escribían como sin control, sin inhibiciones, y lo que salía se suponía que era el mensaje de los espíritus. Bueno, los surrealistas estuvieron haciendo esto, lo adoptaron sistemáticamente. Entonces,
muchas veces lo oculto está ahí presente al margen de lo que digamos, que creemos y de lo que creamos efectivamente, ¿no? Qué interesante. Podemos considerarnos las personas más escépticas, más descreídas y más ilustradas y más racionales del mundo y ser presa todo el día en nuestra vida cotidiana de infinidad de supersticiones. Eso No nos podemos resistir a leer el horóscopo. exactamente. Exacto. Sí, no, evidentemente. O a considerar cuando salimos de casa determinadas cosas como un augurio favorable o desfavorable. Claro, Cuando uno empieza el día mal, claro. Automáticamente tiende a sentirse algo atemorizado, intimidado por lo que te puede pasar. Y de ahí a cosas tan sencillas, tan cotidianas como no querer pasar por debajo de una escalera, lo de que se te cruce un gato. Bueno, aquí yo creo que juegan muchísimos factores y es lo que hace de esta exposición que sea tremendamente interesante y que esté llena de incógnitas, que al final es lo que nos mueve, la incógnita, el preguntarnos y en el repreguntarnos. Escuchamos atentamente a Guillermo, también a Ángela, a quien te preguntamos, Ángela, también por tu parte, ¿no? Es decir, como visitante y también de vivir el ambiente profesional que te toca vivir vinculada al mundo del arte. ¿Cuál de estas obras, de estas 60 obras, te ha generado mayor rato de estar observándola y también cuestionándote todo lo que en ello se muestra? A mí me ha llamado mucho la atención, bueno, un par de obras. Una de ellas es el Pollock, marrón y plata. Era una cosa que yo desconocía totalmente hasta que hemos empezado a trabajar con estos textos. La relación de Pollock es como un chamán, es una relación, o sea, con los nativos norteamericanos, y él intenta un poco replicar algunas de esos rituales, sobre todo de los navajos, los pueblos, a la hora de realizar sus obras. Con el lienzo tumbado en el suelo y una similitud con cómo hacían sus rituales muchos de los nativos norteamericanos. Eso para mí ha sido un descubrimiento total. Lo mismo que la relación, la visión de nuestro cuadro de Balthus, la partida de naipes, con una adivinación, con un oráculo, Guillermo lo une totalmente a la Esfinge, a Edipo y la Esfinge. Eso para mí ha sido un descubrimiento total. No, desde luego. Aparte, estaríamos comentando la exposición entera, como bien entenderéis, pero tendréis que ir a verla. No vamos a hacer más spoilers. Lo que sí también queríamos comentar, y es algo que surge de la casualidad, porque es algo que cuando tenemos ocasión de reunirnos para ver qué temas trataremos en el podcast, surgió este tema casi sin pretenderlo. Y es que resulta que tanto el varón como la baronesa tienen cierto vínculo, cierto interés, ¿no? Más que vínculo, vamos a decir interés en lo oculto, ¿no? Y evidentemente incluso hasta en la predicción, en un juego de cartas, como se va en el caso del varón Thyssen, ¿verdad, Guillermo? Sí, se cuenta del varón, yo no se lo he oído contar a él directamente, pero Tita cuenta siempre que el varón empezaba un viaje o un negocio o todo jugando un solitario que él interpretaba como un ejercicio de predicción, de lectura de las cartas, como se hace con el tarot, ¿no? Pero utilizaba una baraja normal, efectuaba el solitario y depende de cómo salía el solitario, así él descifraba. Tita también es muy aficionada a las predicciones y a los oráculos. Por ejemplo, he hablado con ella mucho del I Ching, que es un fantástico sistema de adivinación chino, como se sabe, muy antiguo, que tuvo una moda en Occidente, que sobre todo en los años 60 y 70 se desarrolló extraordinariamente, ¿no? Y el I Ching te permite, bueno, la práctica occidental de la lectura del I Ching se hace con monedas y arrojando monedas al azar se forman unos hexagramas y se forman unas configuraciones que te permiten, digamos, interpretar el ambiente, el entorno, las circunstancias con las que, por ejemplo, inicias un negocio o comienzas el día simplemente, ¿no? Hay una novela de Philip K. Dick, The Man in the High Castle,
donde los protagonistas, que es una novela clásica de ciencia ficción, donde los protagonistas se pasan el tiempo, todo el rato están adivinándose el futuro con el I Ching, ¿no? El I Ching estaba muy, muy de moda en la California, sobre todo de los 60 y los 70. Y a mí, como a Tita, me fascina el I Ching, aunque no comprendo nada más que la superficie de las superficies, ¿no? Conocer y dominar el I Ching, que no solo es un método de adivinación, sino todo una filosofía, un modo de pensar, lleva años, llevaría probablemente toda una vida. No, desde luego, sin duda, sin duda. De la misma forma que, bueno, no toda una vida no, pero sí que ha llevado su tiempo seleccionar esas 60 obras que componen esta exposición. También entiendo que no ha sido fácil la elección, aún no sé si está elegida o no la obra, la pintura, Ángela, que saldrá en la portada de la publicación de dicha exposición. Sí, precisamente es el Balthus. Tenemos aquí una prueba del catálogo. Es el Balthus que comentábamos, pero oculto, velado, con está envuelto en azul para... Con un filtro azul que de alguna forma pues terminar hace... de ocultarlo un poco más. Exactamente, ¿no? Que juega, pues como es muy lógico, todo está pensado, ¿eh? O sea, esto no surge porque sí, está todo pensado al milímetro y ahora mismo pues Ángela nos ha enseñado esta muestra de lo que es la portada de la publicación de esta exposición. Para los que nos escucháis en formato audio, pues que evidentemente es una imagen, esta imagen de esta obra de Balthus, pero que tiene este filtro azul por encima para que le dé pues sentido también al nombre de la exposición de Lo Oculto, que como os decíamos, pues precisamente del 1 de julio al 24 de septiembre de este presente 2023, Lo Oculto en las colecciones Thyssen-Bornemisza, comisariadas por el director artístico del museo, Guillermo Solana, a quien agradecemos de nuevo que nos haya acompañado. Gracias, Guillermo. Muchas gracias, Edu, y gracias a Ángela también. Desde luego, y gracias Ángela Villaverde de Publicaciones del Museo, bienvenida, gracias, y nos vemos de nuevo en otro capítulo seguro. Gracias. Descubre nuestra colección, exposiciones y actividades en museothyssen.org. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, el museo de todos.